Hoy tenemos un pasaje muy lindo y para ello vamos a abrir Marcos capítulo 14 y nos vamos al versículo 32, que dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Gracias, Señor, por la palabra que nos das esta tarde. Que seas tú llevando la revelación a nuestros corazones. Amén. Bueno, este es un momento muy especial para el Señor Jesucristo. Muy especial porque desde el comienzo en la creación se había decidido, el Señor Dios había decidido que se enviaría a sí mismo en forma de su Hijo algún día para vencer a la serpiente, para vencer a Satanás. Pero como sucedió desde el Génesis, como Génesis nos enseña, él vencería a la serpiente, pero la serpiente lo iba a herir. ¿Recuerdan? En el calcañar. Pero él mataría a la serpiente en la cabeza. Le asestaría un golpe mortal y definitivo. Eso fue en la creación. Génesis, ¿recuerdan? Y desde ese momento empezó a funcionar toda la humanidad y el Señor estaba esperando el momento preciso para dar cumplimiento a eso. Y Jesucristo vino acá, o sea, Dios se envió a sí mismo en forma de su Hijo acá a la tierra, única y exclusivamente para cumplir eso. Ahora, como yo siempre lo he predicado, también iba a preparar la iglesia para que esa verdad pudiera ser difundida hasta el final de los tiempos. ¿Cierto? Esa es la función más importante de nosotros, la iglesia, difundir la verdad de Cristo a los que no la conocen y seguir creciendo nosotros para cumplir eso. Pero la función, el objetivo que tenía el Señor Jesucristo desde el comienzo, porque es que Jesucristo o Cristo no empezó a existir cuando nació de María. Como Juan lo dice muy claramente, Cristo existía desde mucho antes de la creación, desde siempre ha existido. Y venía única y exclusivamente a eso. Y el momento, pasaron todos los patriarcas, pasaron los jueces, pasaron los reyes, pasó tantos problemas, las invasiones, tantas cosas, año tras año en la humanidad. Y no llegaba. Y lo esperaban. Los apóstoles, sus discípulos iniciales, lo esperaban en vida, o sea, durante el primer siglo, Juan, Santiago, Felipe, Pedro, todos ellos lo esperaban, pero no, todavía no llegaba. Y pasaron los años y los años y los años y no venía. Y la gente oraba, como oramos nosotros: Señor, ven pronto. Porque en estos momentos, no sé si le pase a usted, pero uno ve que es tan grande el caos a todo nivel.
El caos se apodera del mundo, el mundo es caos, que yo a veces digo, Señor, ven pronto, ven pronto, ven pronto. Te necesitamos aquí ya, porque si no es Él, nadie más es capaz. Nadie más, Él es el único capaz. Pero entonces era un momento específico, propicio, especial, calculado perfectamente por nuestro Dios Padre para que Él viniera. Y se iba a hacer realidad. Pero no es como cuando tú estás esperando el día de tu cumpleaños, porque muchos anhelan cumplir años, está bien, no está mal. O cuando los niños anhelan que llegue el niño Dios. Marito ya hizo la lista del niño Dios. Niño Dios, dame más paciencia. Niño Dios, que pueda amar más a mi esposa. Niño Dios, que pueda... Ya hizo la lista. Pero resulta que a veces la gente está esperando que llegue con ansias. Mi esposa estaba esperando, hace unos años estaba esperando el día que cumpliera mis 62 años para jubilarme. Uy, cuando me llegó ese primer cheque, yo, ay, Señor, gracias. Lo mismo mi esposa decía, ay, gordo, cuando me pueda jubilar. Y anhelaba que llegara, pensamos, ya va a llegar mayo, ya va a llegar mayo, ya va a llegar mayo. Y todo, como dice el famoso profeta español, todo pasa y todo queda, ¿no? Pero lo nuestro es pasar. Entonces, las cosas llegan, uno anhela, pero uno anhela, todos anhelamos y estamos pendientes del día bueno. ¿Recuerdan que prediqué hace 15 días del día malo? Yo quiero que me levante la mano. ¿Quién de ustedes anhela que llegue el día malo? No. Todos anhelan el día bueno. Como el día de cumpleaños, ya lo decía. Era un día específico, el día del cumpleaños es específico, el día de la Navidad es específica, el día de la jubilación es específica, el día de que se programan las vacaciones de la vida y va a ser la fecha específica y uno tiene el itinerario y está esperando, porque es algo muy importante. Pero lo más importante de absolutamente todo sobre los cielos, entre los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, era el cumplimiento de la palabra del Señor enviando a su Hijo Jesucristo. Ya estaba Jesucristo aquí y ya se iba a llegar. Entonces, Jesucristo, por lo que dice la palabra, tenía sentimientos encontrados, porque su única razón de ser era salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que por eso Él vino. Por el amor de Dios Padre al mundo fue que vino Jesucristo. Y Él venía a salvarlo al mundo y nosotros éramos del mundo. O sea, a eso venía y Él ya iba a cumplir. Salvar lo que más amaba, que era a ti y a mí. Pero por otro lado, estaba anhelando que llegara el día, pero estaba sufriendo que llegara el momento. Porque en ese momento donde se iba a cumplir todo, el momento más importante de la humanidad, de lo que pasó, de lo que hay y de lo que vendrá, ese era el momento más importante. Podía cumplir el salvar a su gente amada, o sea, al mundo, pero se iba a volver maldición y pecado. Y al volverse él mismo maldición y pecado, se iba a tener que apartar de Dios Padre. Qué dolor. Entonces yo no me imagino, yo creo que ninguno se podrá imaginar nunca ese dilema en que estaba el Señor Jesucristo. Vengo a cumplir, yo tengo la misión más grande que hay sobre el universo, pero voy a sufrir el dolor más grande que se puede sufrir en el universo. Increíble. Sabiendo ya que se llegaba el día. Unas horas antes había despedido al que lo traicionó. Dijo, uno de ustedes me va a traicionar.
¿Seré yo maestro?, preguntaban. Y él dijo: al que le estoy dando de comer, ya te puedes ir, porque le dio en la boca. Y lo amaba, y sabía que lo iba a traicionar. Y pasaban los momentos, y pasaban los minutos, y pasaban instantes, y cada momento se acercaba más ese instante terrible que iba a vivir. Y recordemos que ahí él no era Dios. Ahí él había decidido consciente y voluntariamente coger su divinidad y dejarla allá arriba. Y hacerse hombre, porque la única forma de cumplir con esto que se iba a llevar a cabo era como hombre. El primer Adán nos hizo entrar en la maldición. Él venía como el segundo Adán. Entonces él no podía venir como Dios, porque qué gracia. Si Dios viene a pasar ese sacrificio, pues Él es todopoderoso. Él puede pasarlo con un pestañear y, Dios mío, no me imagino qué puede hacer, pero lo puede hacer todo. Entonces Él tenía que hacerlo como hombre. Y como hombre sufrió todas las tentaciones que sufres tú y yo. Sufrió todas las decepciones que sufres tú y yo. Sufrió todos los miedos que tienes tú y yo. En la administración hace un momento, el Señor nos hablaba y nos decía de nuestro dolor, de nuestras penas, de nuestros problemas. Y el Señor nos decía que Él quería tomarlos nuevamente y darnos esa libertad que debíamos experimentar en Él. ¿Recuerdan? Otra vez, Él venía a liberarnos de todo eso, pero Él también lo sentía. Él no pecó, pero estuvo expuesto a todos los malos comentarios, al chisme. Aquí miren, ese es el que dice, y ese se cree. Y recuerden que después le decían: y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajan ángeles? Y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Se burlaban de él, lo quisieron matar muchas veces. Y él no estaba por encima del bien y del mal, no. Él era un hombre, 100% hombre, aunque era 100% Dios. Uno de los misterios, ¿no? Era 100% Dios, pero había dejado de ser Dios para hacerse hombre. Y sufría terriblemente. Ese es peor momento que cualquiera que podamos sufrir todos nosotros unidos. Porque nosotros podemos tener temores y miedos, angustias, y se va llegando el día que va a llegar el Chepito a cobrar. No ese Chepito, otro Chepito. El día que se cumple la cuota del banco y no hay. El día, bueno, tantos días malos que tenemos. Y él sabía que llegaba ese día para él, más grande. Yo puedo hablar aquí 2 horas y nunca nos aproximaremos siquiera a lo que realmente él debió sentir y la importancia para él de esos momentos. Pero en el peor momento de su vida como hombre, en el peor de todos, en lo único que pensó, que ya lo hacía desde tiempo atrás, era en hablar con su papá. En ese momento tan terrible, lo único que pensó fue en hablar con su papá. Y por eso se fue con todos sus discípulos. Vamos aquí. Era un montecito que no es muy alto, pero ellos acostumbraban a ir a ese jardín, a ese huerto. Getsemaní le decían, pero también era el huerto de los olivos, ¿no? Y él acostumbraba a ir a orar allí, mucho. Y se llevaba todo su parche. Dijo: caminen que vamos a orar. Y cuando ya estaba muy cerca donde él quería tener esa intimidad a la que estaba acostumbrado, porque no hacía más sin orar, les dijo a todos: quédense aquí. Y se llevó a sus 3, a los que más le copiaban, a los que no lo soltaban, a los que más lo honraban. Entonces se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Juan y Jacobo, hermanos, ¿no?
Ese Jacobo no es el mismo que escribió el Evangelio. Jacobo fue muerto unos pocos años después de que murió Jesús, fue sacrificado, lo mataron. Este que estoy hablando era ese, que era de los discípulos, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, ¿no? De Zebedeo, pescador. Y se los llevó a los tres y les dijo, espérenme aquí que voy a orar. En algunas versiones dicen que se adelantó un poco más. Y seguramente que fue así, porque no estaban pegados todos. Él se separó de todos sus discípulos, se vino con estos tres discípulos, a los tres los dejó aquí y caminaría 3 o 4 pasos más. Y les dijo, necesito que vigilen, velen. Velar es vigilar. Y eso es lo que necesitamos aquí, por eso hacemos intercesión. La intercesión es velar. Por eso oramos por la mañana, al mediodía, oramos por la noche, oramos bendiciendo los alimentos. En todo momento oramos. Y eso es vigilar, eso es velar. Y él dijo, velen, necesito soporte. Él necesitaba ayuda porque ahí era un hombre. Necesitaba que alguien lo apoyara. Y recuerden que no fueron capaces, eso lo dice más adelante el texto, pero aquí lo que leímos del 32 al 36, a lo que quiero llegar después de tratar de identificar el momento crucial, doloroso y terrible que iba a vivir el Señor en esos momentos, es que solamente pensó en recurrir a su Padre. En oración, él oraba en todo momento. Una situación extrema. Y en el momento más grave, en el momento más extremo de su humanidad, porque era un humano en ese momento, acudió, al ser más íntimo que él tenía, que era su padre. Y no le dijo como muchas veces le había dicho, Padre, tú sabes que, Padre, le dijo, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito amado. Y así se titula esta prédica, papito amado. Si ustedes escuchan a Joab orar, Joab ora, papito Dios, papito Dios. Tu hijito también, papito Dios. Tan lindos ellos, y yo también digo papito Dios, tan lindo el pastor. Papito Dios, papito Dios. El Señor Jesucristo siempre recurría al Padre. Recuerden que al principio Él nació y tenía que nacer de una mujer para hacerse hombre, y empezó a crecer, y Él tuvo que crecer en sabiduría, tuvo que crecer en todo sentido. Pero la primera demostración que nos muestra la palabra es cuando tenía 12 años, recordemos, que estaban en Jerusalén y de regreso se perdió. Y se les perdió a los papás y los papás salían a buscarlo. ¿A alguno de ustedes se les ha perdido un hijo, aunque sea momentáneamente? Ay, qué locura. Eso es loco. Eso es loco. Mi esposita cuando tenía como 6 años, ¿sí? Como 6 años. Mi suegro me debe estar viendo. Cuando tenía como 6 años se fue toda la familia para la costa. Y estaban departiendo y felices. Y ya nos vamos, nos devolvemos, montémonos al bus. Y se montaron al bus y como a las 4 o 6 horas. ¡Ah! ¿Y Fernandita? ¿Usted estaba con Fernandita? ¿Dónde está? No, que usted entonces... Y Fernandita se quedó. Imagínense la angustia de volverse a uno. A mí también eventualmente se nos perdían mis hijos en un centro comercial, es lo más frecuente. Y uno, es una locura, Jesús se perdió. Y bueno, el cuento viene aquí, cuando encontraron a Jesús, estaban José y María.
Y él que estaba hablando con los eruditos, él dijo, en los negocios oportunidades, yo solamente hago lo que veo hacer a mi padre. Solamente digo y hago lo que mi padre dice que haga. Había una comunión perfecta entre él y el padre y él solo recurría al padre. Él, eh, él no tuvo, la adolescencia que tuvo fue cuando se perdió a los 12 años. De resto no tuvo adolescencia. Él no fue rebelde como muchos de nosotros. Yo siempre le digo a mi mamá, mamita, yo no sé cómo me aguantó. Yo tuve una adolescencia terrible. Ahí donde me ven. Porque después de la adolescencia también seguí siendo terrible. Siempre fui terrible hasta que el Señor me rescató. Yo he confesado aquí mi testimonio, lo he dado y mi pecado, o mis pecados. Pero el Señor me rescató. Él siempre tuvo una relación perfecta con su padre. Nunca hubo problema. Porque había una comunión. ¿Recuerdan el pasaje tan precioso de Juan 17, donde dice, Padre, tú y yo uno solo somos? Y yo quiero que ellos sean uno conmigo para que ellos también te conozcan. Pero también decía Jesús en muchas oportunidades, a ustedes que decían, déjanos conocer al Padre. Y él decía, ¿quieren conocer al Padre? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Recuerden que en el Antiguo Testamento nadie conoció a Dios, nadie vio a Dios. Le permitió a Moisés ver la espalda, no más. O sea, los primeros que vieron a Dios Padre fueron los que vieron a Cristo. Y si nosotros conocemos, ¿quién tiene al Señor en su corazón? Conocemos al Padre y al Hijo. Porque esa era la oración de Él, que nosotros estuviéramos unidos para que conociésemos al Padre. Era importantísimo, es importantísimo y será importante. Ya se estaba muriendo Jesús y lo único que se le ocurrió decir es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo al Padre. En Juan 20 dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ahí empieza a haber un quiebre, porque siempre habla de mi Padre Jesús. Pero hubo un momento a partir del cual empezó a compartirle a sus discípulos que también era Padre de ellos, que también era el mismo Dios de ellos. Y fíjense que antes el Señor siempre fue nombrado en las Escrituras como el unigénito, porque era el único Hijo de Dios. Pero luego, cuando murió, resucitó, las Escrituras nos dicen, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos le recibieron y creen en su nombre? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿quién es hijo de Dios acá? O sea, el Señor Jesucristo empezó hablando de su Padre, de su Padre, de su Padre, y que lo conocía a Él, conocía al Padre, y la intimidad con mi Padre, y la intimidad de mi Padre con ustedes. Pero después empezó a enseñar a los discípulos, pero es que no es solo mi Padre, ahora también es Padre de ustedes.
O sea que antes Jesús le decía, Abba Padre, pero ahora nosotros, tú y yo, le podemos decir, Abba Padre. Ahora le podemos decir, papito lindo. Antes no. El Señor les enseña a sus discípulos y a nosotros a decir, Padre nuestro. Comenzando por el Padre nuestro. Señor, enséñanos a orar. No como, Él dice, no como las vanas repeticiones y repetir. No, les voy a enseñar a orar. Ustedes lo que tienen es, primero que todo, referirse a nuestro Dios como a su Padre. Y le van a decir, Padre nuestro. Así comienza nuestra oración. Yo casi nunca cuando lo oro digo Padre nuestro. Yo casi siempre digo, como yo hablo, Papito Dios o Papito lindo. Me parece más lindo porque es más íntimo. Digo Papito. Pero Él nos enseñó a eso, a referirnos en nuestra oración a nuestro Padre. Porque es tan Padre de Jesús como tuyo. Es que Jesús, pero es lo mismo. Porque ya pasamos de ser los que estamos en el mundo a ser hijos de Dios. A ser coherederos con Cristo. ¡Qué importancia! Ya no somos cualquier perico de los palotes, somos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Miren, el Sermón del Monte, que es en Mateo 5, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Ya no habla de mi Padre allí. Y está comenzando ministerio, ahí está Mateo 5. Pero le está desde ese momento diciendo que es vuestro Padre. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 5:48, Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No mi Padre, dice vuestro Padre. En Mateo 6 dice, como ya lo dije, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cierto? En Romanos 8 dice, y aquí hay otro punto específico. Romanos 8:15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. El Espíritu Santo, ¿quién recibió el Espíritu Santo en su corazón? Ese Espíritu Santo no es espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Por eso el Espíritu en la administración de esta tarde les decía, se va todo temor porque yo estoy ahí. El Espíritu Santo está entrando otra vez en ustedes, es decir, está en ustedes, pero los está llenando nuevamente ahora. ¿Quién cree eso? Si los está llenando en la medida que entra, sale el temor. ¿Cuál temor? Ahí como decía mi papá, ¿y dónde están los hombres que solo muñecos veo? O sea, ¿y dónde está muerte tu aguijón? ¿Cierto? ¿A qué? ¿Temor de qué? Que se vengan todos. ¿Y qué? Comentaba yo en estos días, esta mañana y ayer con mi esposa, la situación del país, pues, lógicamente también la comentamos. Y también a veces me da temor. Y cuando oramos y volvemos a reencontrar, no hay temor. No, nuestro espíritu no es de temor. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Y qué? Pase lo que pase en este país, nuestro Padre está pendiente de nosotros. Quede quien quiera quedar en la presidencia. Hagan la constituyente que quieran. Otra cosa es que tenemos que orar, lógicamente. Tenemos que participar, tenemos que prepararnos. Mire, hoy quiero bendecir especial, no me dejes olvidar al final, porque 2 de nuestros jóvenes se van a candidatizar como jóvenes, ¿qué? Como para el Consejo de Juventudes Locales. Y tenemos otro Mateo que ya trabaja en la política, ya está trabajando en el grupo del concejal y del grupo del senador, etcétera. Tenemos que prepararnos, sí, es cierto, pero hay algo que no se nos puede olvidar, que a nosotros, los que amamos al Señor, todas las cosas nos vienen a bien. Entonces,
que pase lo que pase, que el Señor está conmigo. Si yo estoy con Él, lógicamente. Pero Él dice, nada me puede separar del amor de Dios. Pase lo que pase, el Señor nos va a seguir amando. Y entonces empiezo yo a sentir un poco de angustia. Y entonces escuchaba esta mañana o leía en la prensa o ayer, no me acuerdo, que sí, que entonces que aprobaron la laboral, entonces que se van a perder tantos puestos porque las microempresas no están en capacidad, que porque no sé qué. Y entonces el presidente dijo, bueno, entonces que él chantajeó y que entonces ahora sí voy a levantar la consulta popular, la levanto, pero entonces ahora me voy con toda para la constituyente. Yo, qué frío. Hace 3 años, mi hijo me dice, papá, hay tanta gente que se está yendo de Colombia, ustedes no han pensado. Y yo dije, no, eso no pasa nada. Primero yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté, no donde yo decida, sino donde Él decida. Y aquí voy a estar hasta que el Señor diga que me mueva. Si no me dice, pues no me muevo. ¿Cierto? Y yo le decía humanamente hablando, mira, hijo, estos próximos 2 años no va a pasar nada. Si después de 2 años empieza a hablar de constituyente, ahí sí me pongo las pilas. Ya empezó. Pero el Señor no me dice que me vaya, el Señor me dice que esté con mis hermanos, con mi familia, con mi país. Y Él me va a amar en un momento de esos, me va a defender y me va a respaldar, como te va a amar, a defender y a respaldar a ti. Pase lo que pase, quitémonos esa carga, porque es que hay momentos en que yo estaba tan angustiado que dije no voy a volver a ver noticieros. Y entonces, ¿dónde están los blancos de oración? Yo tengo que saber cuáles son los blancos de oración. Entonces, como que sí, como que no. Pero yo también paso angustias. El Señor Jesucristo tenía ahí al Padre. Y al Padre, a su Abba Padre le oró. Pues tú y yo ahora tenemos al Abba Padre también. No importa lo que pase, el Abba Padre, tu papito amado, está contigo. ¿O no? Y entonces ahí fue cuando dijo, no habéis recibido espíritu de esclavitud. Porque recordemos que cuando Moisés sacó al pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto, físicamente se liberaron de la esclavitud, pero en su corazón seguían esclavos. Eso lo sabemos, lo recordamos. Ellos, ay, ¿por qué nos sacaste allá que comíamos tan rico, perro caliente? Cuando eran esclavos, ellos no podían comer, pero seguían amando su pasado y su esclavitud. Y a veces nosotros seguimos amando nuestro pasado y nuestra esclavitud. Seguimos esclavos del dolor, esclavos del pecado. Y el Señor dice, yo les di un espíritu, no les di espíritu de esclavitud. ¿Cierto? No, el Espíritu Santo que vive en ti y en mí es un espíritu de libertad, de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu que nos ayuda a caminar por donde tengamos que caminar. No hay problema, ya no podemos volver al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora, que a veces nos equivocamos, sí, pero inmediatamente el Señor nos rescata. Señor, perdón. No nos revolcamos en el pecado. Caemos medio, nos juntamos y salimos corriendo, ¿cierto? O soy solo yo, qué pena. Uy, tienen un pastor terrible. Pero, pero, ya no somos esclavos de eso. Ya tenemos un Abba Padre. Y ahí empezó el Señor a decir, eso fue en Romanos 8, pero en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El mismo Jesucristo les enseñó a ellos y ellos a nosotros, que tenemos un Abba Padre. Jesús, ¿qué hizo? Jesús tenía una identidad muy clara. Él era el Hijo de Dios, el unigénito.
Pero cuando murió y resucitó para liberarnos, nos hizo coherederos con Él, de tal forma que Él ya pasó de ser unigénito a ser primogénito, ¿cierto? Entonces, esa identidad que Él tenía como hijo, la tenía solo Él. Pero ahora Él nos transfirió su identidad. Tenemos la misma identidad de Cristo. Este es Cristo. Nosotros no estamos acá. Nuestra identidad es acá. Porque somos coherederos con Él. Él es el primogénito. Yo soy el primogénito, mi hermano me sigue y luego mi hermana que murió. Pero el hecho de que yo sea el primogénito no quiere decir que yo sea más importante que mi hermano o que mi hermana. Jesucristo está a la diestra del Padre, Él no se bajó. Él bajó a ser hombre, pero como Dios está allí. Él no viene hasta acá, pero sí nos subió a nosotros. Porque dice la palabra que estamos sentados con Él a la diestra del Padre. Entonces también tú puedes con toda confianza decir, papito lindo. Eso es lo más grande, lo más especial, lo único que se le ocurrió a Jesús decir en el peor momento de su vida fue decir, papito lindo. Fue lo único que se le ocurrió. Y tú tienes el derecho que ganó Cristo por ti a decir papito lindo. Él es nuestro Abba Padre. Mire, ahora, repito, su identidad nos la transfirió a nosotros, nos dio el derecho legal. Está escriturado, sellado. El Espíritu Santo es el sello. Recuerden, ya tenemos ese derecho y tenemos que tenerlo claro. ¿Quién es usted? Yo soy un hijo de Dios. ¿Quién es usted? Yo soy una hija de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el primogénito. Y yo estoy ahí con Él. ¿Quién cree que eso es cierto? Entonces, tenemos una nueva identidad en Cristo, porque ahora con Él compartimos un mismo Abba Padre. Un mismo. Dios creador, fíjense, es todopoderoso, creador. Dios Hijo es amor. Y Dios Espíritu Santo es ayudador. Aunque el Padre Celestial es único, aunque el Padre Celestial es perfecto, aunque el Padre Celestial es mi papito, aunque ahora tenemos un papito precioso que es el mismo creador del cielo y la tierra, aunque ahora tenemos una nueva identidad, hoy quiero también hacer un homenaje a los papitos en la tierra. Yo quiero felicitarlos a todos ellos y felicitarme a mí. Mire, mi padre en la tierra fue un regalo de Dios. ¿Tuvo errores? Sí, claro. Tal vez menos de los que yo cometí, pero también tuvo errores. Pero hoy lo honro a él y los honro a ustedes, padres. En el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero que se pongan de pie todos los papás. Los honro a ustedes y los bendigo porque han hecho todo lo que hicieron por sus hijos. Lo que hacen y lo que seguirán haciendo. Porque ustedes no me van a contradecir, estoy seguro, que nuestros hijos pueden ser viejos y siguen siendo nuestros hijitos. Siguen siendo nuestros hijitos. Entonces, yo los bendigo por lo que hicieron por sus hijos, por lo que hacen y por lo que harán por sus hijos. Hoy quiero que aquí entre los hermanos y entre la comunidad, quiero honrarlos y reconocer eso. Este es un día especial. El Día de las Madres es sublime. Las madres, otra cosa. Pero no quiero que se queden atrás los padres. No quiero que se queden atrás. Los honro entonces por lo que hicieron, por lo que sembraron en sus hijos, siguen sembrando y por lo que representan para sus hijos. Que cuando están chiquitos a
a sus compañeritos les dicen, pero mi papá es más fuerte, pero mi papá es más grande, pero mi papá me defiende, pero mi papá es mejor. Y cuando están grandes, siguen sintiendo lo mismo. Lo que ustedes sembraron en ellos nunca se va a borrar. Y hay muchas cosas que ellos siempre, hasta los últimos días, recordarán a su papá. Yo no tuve una muy buena comunicación con mi papá, que me amó, me consintió, me dio tantas cosas lindas, él y mi mamá, lógicamente. Pero yo les decía y me confesaba que fui muy rebelde y no supe aprovechar eso, y murió muy joven, él murió a los 51 años. Pero aunque yo no tenía mucha relación con él, después de que él murió, ustedes no se imaginan cómo lo recordaba yo todos los días. Y por muchísimos años lo recordé todos los días. Él murió hace 40 años. Mi hijo tenía 1 año cuando él murió. Hace 40 años murió mi papá y yo lo sigo recordando, ya no todos los días, pero por ahí cada tercer día. Y saben que me acuerdo muchas cosas que él me enseñó. Y sus hijos se van a acordar muchísimas cosas que ustedes sembraron en ellos, los principios. ¿Saben qué más van a recordar? ¿Y qué es lo más importante que ellos van a recordar? El legado que ustedes dejen en su espíritu y en su alma. Honro hoy a estos padres y oro para ser también un reflejo de ese amor, para que sean un reflejo de ese amor. Por eso quiero que la iglesia nos acompañe hoy. Bendigo a los padres aquí presentes. Y claro que seguirán siendo sacerdotes, reyes en su casa. Y que junto con su ayuda idónea y en el hogar, en el seno de ese hogar, podrán llevar una vida orientada por nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Abba Padre. Oro porque el Señor siempre les dé la sabiduría necesaria para tomar las decisiones, para seguir tomando las decisiones, que lleven a sus hijos a dar un consejo sabio, a mostrar un camino verdadero. Hoy los bendigo a estos padres y declaro que su palabra será orientada siempre por la palabra del Señor. Declaro que son y serán amados por sus hijos, por sus esposas, por su familia, por su generación. Y declaro en el nombre del Señor Jesucristo que serán padres, que serán recordados y dejarán un legado importante para el reino. Amén y amén. Denme un aplauso a los papás.